Buenos días, mi nombre es José Cepeda y a continuación voy a explicar una presentación en PowerPoint acerca de los puentes de CA o puentes de corriente alterna. Como sabemos, un puente de corriente alterna es una configuración de un circuito que permite medir ciertos parámetros de forma indirecta a través de un detector de cero, es decir, donde la corriente es nula. En los puentes de corriente indirecta o continua, se mide el valor resistivo. A diferencia de los puentes de corriente directa, los puentes de corriente alterna son capaces de medir más propiedades como por ejemplo resistencia, inductancia, capacitancia e inductancia mutua. Esto se realiza con la utilización de los patrones ya conocidos de los puentes de medición que se usan en laboratorios de metrología, en los departamentos de control de calidad y en servicios de mantenimiento especializados en el chequeo y calibración de instrumentos de estos procesos. Existen diversos tipos de puentes de corriente alterna. Los tres principales son de Wheatstone, de Maxwell y de Kelvin. El primero es el Wheatstone, que sirve para determinar un valor desconocido en una resistencia mediante el equilibrio de los brazos del puente. Está constituida por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo esta la resistencia bajo medida. En una condición de equilibrio siempre se cumple que Rx va a ser igual a R2 sobre R1 multiplicado por R3. A continuación vamos a ver el dibujo del circuito para explicarlo mejor. Esta gráfica representa el puente de Wheatstone, que sería R2 sobre R1 por R3 para conocer a Rx, esto en la configuración de Wheatstone. Seguimos con Maxwell. El puente de Maxwell es una modificación de puente de Wheatstone que se utiliza para medir una inductancia desconocida, generalmente de un valor Q que sería bajo. En términos de resistencia calibrada, inductancia o resistencia y capacitancia, cuando los componentes calibrados son una resistencia en paralelo y un condensador, el puente se conoce como puente de Maxwell-Wien. Lleva el nombre de James Clerk Maxwell, quien lo describió por primera vez en el año de 1873. La gráfica del circuito de Maxwell nos muestra una R1, una R3, una bobina que representaría L3, un capacitor que sería nuestro C2, una resistencia que nos da R2 y R4. En este caso queremos conocer a R3 y a L3. Para esto, siguiendo la referencia de la imagen, R1 y R2 son resistencias fijas y conocidas. R2 y C2 son variables y sus valores finales serán los que equilibren el puente y servirán para calcular la inductancia. Por otro lado, R3 y L3 son calculados según el valor de los otros componentes. Para calcular a R3 tenemos a R1 por R4 sobre R2. Y para medir a L3 tenemos a R1 por R2 sobre C2. Ahora vamos con el puente de Kelvin. El puente de Kelvin es un instrumento de medición utilizado para medir resistores eléctricos desconocidos menor a un ohmio, específicamente diseñados para medir resistores construidos como resistores de 4 terminales. Aquí tenemos la gráfica del puente de Kelvin y nos da que la ecuación de equilibrio en este puente está dada por la ecuación que sería Rx sobre Rs, que esto sería igual a R2 sobre R1 más R par entre Rs más R1' sobre R1' más R2' más R par' por R2 sobre R1 menos R2' entre R1'. Y esto sería para conocer nuestra Rx en este circuito de aquí. Las aplicaciones de los puentes en nuestra vida diaria son utilizadas, y más que nada para los ingenieros en la rama de telecomunicaciones, se utilizan para medir la impedancia, la capacitancia y las inductancias. En este sería el puente de Wheatstone. Para el puente de Maxwell se utiliza para la complejidad adicional de usar un puente Maxwell sobre otros más simples. Se justifica cuando hay una inductancia mutua o interferencias electromagnéticas. Cuando el puente esté en equilibrio, la reactancia capacitiva será igual a la reactancia inductiva, y así se puede determinar la resistencia e inductancia de una carga.
Por otro lado, las aplicaciones del puente de Kelvin son que la operación del puente de Kelvin es muy similar a la del puente de Wheatstone, pero utiliza dos resistores adicionales. Los resistores R1 y R2 están conectados a terminales de voltaje exteriores. De las 4 terminales conocidas o resistores estándar ARS y el resistor desconocido RX, identificado por P1, que sería potencia limitadora, y la potencia limitadora prima en el esquema. Los resistores RS, RX, R1 y R2 son esencialmente un puente de Wheatstone. En este arreglo, la resistencia parásita de la parte superior de RS y la parte baja de RX en el exterior de la medición de un potencial de un puente, y tanto no es incluido en la medición. Sin embargo, el enlace entre RS y RX, o también conocido como R-par, está incluido en la parte de medida de potencial del circuito y por tanto puede afectar la exactitud del resultado. Para superar esto, un segundo par de resistores, que sería R limitadora prima y R2 prima, forma un segundo brazo del puente, y de ahí el nombre puente doble, que está conectado a las terminales potenciadores interiores de RS y RX, identificados como P2 y P2 prima. El detector D está conectado en el cruce R1, R2 y el cruce de R1 y en R2. Y estas son las aplicaciones de los puentes de Maxwell para la vida de la ingeniería en telecomunicaciones.